¿Por qué dos personas que tienen el Espíritu Santo, que son cristianos, hermanos en la fe, llegan a distintas conclusiones cuando leen un mismo texto? Viene a mi mente cuando un presbiteriano lee y concluye de que el bautismo de infantes es correcto, pero un bautista, leyendo el mismo texto, llega a la conclusión contraria. ¿Qué pasa cuando dos cristianos leen Primera de Tesalonicenses 5:23 y uno de ellos concluye que somos tripartitos, esto es, que tenemos alma, cuerpo y espíritu, mientras que el otro concluye que somos bipartitos? ¿Cómo resolvemos este dilema? ¿No se supone que el mismo Espíritu Santo debería hacer que interpretemos la Biblia de la misma forma, que lleguemos a las mismas conclusiones en cuanto a la doctrina? Y es aquí donde he visto y he comprobado que hay cuatro factores que inciden en nuestra interpretación bíblica. Y esa es la razón por la cual yo considero que personas que tienen el mismo espíritu, que son creyentes, llegan a distintas conclusiones referente a un mismo texto. Por lo tanto, paso a exponer las razones o los factores que hacen que entre los cristianos no haya un acuerdo. El primer factor que incide en nuestra interpretación bíblica es la misma Biblia. Parece redundante, pero es necesario mencionarlo, ya que como cristianos creemos que la Escritura es nuestra norma de fe y de conducta, y todo lo que creemos, toda la forma en que nosotros actuamos, la basamos en la palabra de Dios. El segundo factor es la tradición teológica. Existen en el protestantismo, también en el catolicismo, pero esto se ve más marcado en el protestantismo. Y existen diferentes tradiciones teológicas. Cada persona que dice ser cristiana pertenece a una iglesia cuya doctrina se rige no solo por la Biblia, sino por una confesión de fe o por un sistema de creencias determinado. De ahí que vemos que hay iglesias reformadas, hay iglesias bautistas, hay iglesias anglicanas, luteranos, y cada uno interpreta la escritura influenciado por su tradición. Obviamente esto muchas veces es inconsciente, es decir, las personas generalmente suelen decir en el protestantismo que no, que nosotros creemos en la sola escritura y solo la escritura nos basamos para nuestras creencias, pero no es así. De forma inconsciente ellos también son obedientes a una tradición teológica, y aunque un texto diga lo contrario o parezca contradecir lo que ellos creen, ellos van a tratar de hacer alguna maroma, algo que haga creer que ese texto apoya lo que ellos creen. Van a tratar de encontrar textos rebuscados para justificar una creencia que ellos tienen. El tercer factor que influye en la interpretación bíblica es la cultura. Muchas personas creen lo que creen no porque esté en la Biblia, sino porque la cultura lo enseña. Y entonces te encontrás con personas que creen que tatuarse es pecado, que la mujer use pantalones es pecado, o que si el hombre usa pelo largo también está en pecado. Pero todo esto se debe a la cultura, no porque la Biblia así lo enseña. Entonces hay personas que se criaron desde niños en un entorno en el cual se condenaba y se le llamaba pecado al que si un hombre andaba el pelo largo o si una mujer usaba pantalón. Entonces esta persona creció viendo eso y dio por hecho que eso es pecado, pero nunca analizó la Biblia para saber si eso era así. Y tenemos muchísimos cristianos hoy en día que piensan de esa forma. Ellos consideran que hay cosas que son pecados, pero no porque está en la Biblia, sino porque así han crecido creyendo eso. El cuarto factor que incide en nuestra interpretación bíblica es la experiencia. Y esto lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, las expectativas mesiánicas. De hecho, los judíos, en su expectativa mesiánica, era esperar a un Mesías al estilo de los macabeos, que los liberaran de la opresión de los romanos, un líder político, lo que ellos querían. Pero Jesús viene a cambiar su paradigma. Por eso ustedes ven que cuando Jesús le anuncia su muerte a los discípulos, muchos de ellos querían decirle, no, Señor, que eso no te ocurra.
ellos compraron espadas, porque ellos estaban pensando en el mesianismo de Jesús en términos de política, en términos de liberación no del pecado, sino de la opresión de Roma. Pero Jesús tenía otros planes. Y de hecho, después que Jesús muere, cuando los discípulos están desanimados, camino de Maús, se les aparece el Cristo resucitado a algunos de ellos. Y esa experiencia que tuvieron con el Cristo resucitado hizo que cambiara su forma de pensar en cuanto a la teología, en cuanto a las expectativas mesiánicas. Ahora predicaban al Cristo resucitado. Lo mismo pasó con el apóstol Pablo. Cuando es Saulo de Tarso en camino de Damasco, tiene el encuentro con Dios. Esa experiencia hizo que él cambiara y se convirtiera en cristiano. Y tenemos muchos ejemplos. También, aparte de la Biblia, también tenemos ejemplos en otros episodios de la historia. Tal es el caso de Martín Lutero. Martín Lutero interpreta la justificación por la fe como siendo el pilar del cristianismo, según él, por su experiencia, porque él está viviendo en ese entonces en una religión decadente en la cual se predican las obras. Se dice que la salvación o la justificación es por causa de las obras, sino por causa de la fe. Y eso agobió tanto a Lutero que cuando empezó a estudiar libros como Salmos, Gálatas y Romanos, se dio cuenta o concluyó que la justificación es solamente por la fe, pero ¿qué impulsó que él estudiara de esa forma, que él creyera todo eso? La situación en la que él vivía, la carga que él sentía, creer que era justificado por las obras, le conllevó a buscar la gracia de Dios, porque se dio cuenta que sus obras eran inútiles en cuanto a la salvación. Concluimos pues que la diferencia doctrinal entre las iglesias no corresponde a un exégesis del texto, sino a otros factores como lo mencionados anteriormente, la costumbre, la tradición teológica y la experiencia. Llegados a este punto, yo me hacía la pregunta, Jesús en Juan capítulo 17 oró que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y creo que la voluntad de Dios es que los cristianos seamos unidos. Pero en lugar de eso, lamentablemente, hay personas que por cada jota o una tilde de la ley están buscando discusiones. Están buscando cómo fragmentar el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ante estas diferencias tenemos dos opciones. Una opción es ir y formar su propia iglesia. Entonces yo estoy en mi iglesia donde no estoy de acuerdo al 100% con todo lo que cree cada quien. Es más, yo nunca me he encontrado una persona en mi vida con quien yo esté de acuerdo en todas las cosas. Entonces, o me aíslo porque no todo el mundo va a pensar como yo, o aprendo a aceptar a los demás con esas diferencias. Aprendo a amar a mis hermanos aunque piensen distinto a mí. Y yo creo que la segunda opción es la mejor y es por donde nos guía el Señor. Yo creo que es la voluntad de Dios. A Dios le gusta en lo que es la diversidad de pensamiento. Vemos que hay diversidad en las plantas, diversidad en los animales, diversidad en la creación y aún en las ramas del cristianismo hay diversidad. Creo que eso nos ayuda porque nosotros tenemos la tendencia de querer imponer nuestra opinión. Tenemos ese orgullo de querer demostrar que tenemos razón y querer que nos escuchen y no escuchar. Que los demás se sometan a nosotros y no nosotros a ellos. Que nosotros dirijamos las discusiones y que los demás digan amén a lo que decimos. Y nos molestamos si alguien nos contradice, si alguien dice que estamos equivocados. Sin embargo, el lidiar con personas que piensan diferente a nosotros, eso nos ayuda a crecer en humildad, en paciencia, en empatía. Creo que son virtudes que debemos recuperar. Por lo tanto, en lugar de dividirnos por periferias, unámonos por amor del Evangelio. Ese es el mensaje que el Señor nos da y esa es la manera en que nosotros podremos impactar mejor en este mundo caído.